Buenas tardes, buenos días. La costumbre de empezar en las tardes. Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como es la gestión de riesgos en la contratación pública. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, para nadie pues es un secreto, ¿no? Lo importante que son las contrataciones públicas en el marco pues de brindar aquellos beneficios y darle a la población pues de lo que necesita justamente para el mejoramiento de la calidad de vida. Es así que las compras públicas deben entenderse como un proceso clave al servicio de los objetivos estratégicos y de la misión institucional, ¿no? En las entidades públicas y a través de él. Se relacionan para esto, ¿no? Para este ámbito de contratación pública, todas las áreas de un organismo para cumplir pues con dicha finalidad pública, que es pues la de satisfacer las necesidades de aquella población. Por lo que son las primeras convocadas a gestionar los riesgos que podrían amenazar tales finalidades públicas. Las compras públicas entonces deben entenderse como aquel proceso pues clave al servicio de aquellos objetivos. Y si bien es cierto, ¿no? La contratación pública nos data pues de bienes, servicios u obras, aquella contratación pública tiene una finalidad, ¿no? Que no es otra que la de satisfacer una necesidad pública en beneficio de la población, cumpliendo con los tres criterios que son claramente importantes, como los mejores precios que se marquen dentro de la obtención de la mejor calidad y que esto pues se dé de una manera oportuna, ¿no? Dicho esto, ¿no? Es importante también determinar cuáles son aquellos riesgos, ¿no? Que se tiene en medio, pues, de esta contratación. Recordemos que, sin duda alguna, hay muchos actores que se involucran, ¿no? En estos términos de contratación pública. Pues bien, toda contratación pública se rige claramente por los principios, ¿no? Como ya sabemos, de la ley de contrataciones, que no son otros que la libertad de concurrencia, la igualdad de trato, la transparencia, ¿no? La publicidad, la competencia, la eficacia y eficiencia, la vigencia tecnológica, la sostenibilidad ambiental y social, equidad y integridad, ¿no? Todos estos principios deben de regir toda contratación pública. Sin embargo, sabemos, ¿no? Que existen ciertas desviaciones y por ende ciertos riesgos, ¿no? En todas las fases de la contratación. Es así que se hace pues cada vez más importante tener un control sobre aquellas contrataciones donde sin duda alguna pues intervienen, ¿no? Mucho dinero, ¿no? Pero también interviene el dinero de todos los peruanos, ¿no? Entonces, cuando vemos, ¿no? Estas malas contrataciones o que se ha incurrido pues, en un ámbito de eh, sobornos, coimas, etcétera, nos causa indignación, ¿no? Porque es el dinero de todos nosotros. Como bien sabemos, los actores intervinientes en una contratación es la entidad pública, ¿no? Y los proveedores. Sin embargo, en la entidad pública, ¿no? En todo el procedimiento, pues, de solicitud, ¿no? De algún servicio, de alguna obra, etcétera, intervienen muchos actores, muchas personas durante los tres procesos de contratación. Es así, ¿no? Que vemos ejemplos claros, ¿no? Donde en algún momento nos hemos indignado, ¿no? Nos habla pues de aquel puente que no se cayó, sino que se desplomó. Y es que al momento de provocarnos justamente esta indignación, tenemos a evaluar, ¿no? Evaluar el por qué, por ejemplo, una construcción que tiene pues 7 años, ¿no? Hasta el momento del desplome, como por ejemplo lo vemos este puente de la Solidaridad, ¿no? Contrasta, ¿no? Con aquella construcción que es el puente Balta, que tiene 152 años a la fecha. Y es que la pregunta sería, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué se está haciendo mal? ¿Por qué tenemos hoy en día aquellas obras que dejan mucho que desear y que no se ajustan a los estándares nacionales e internacionales de calidad al punto que no duran pero ni 10 años, ¿no? Y obviamente, ¿por qué nos afecta?
porque este puente se ha construido con todo, con el dinero de todos los peruanos, ¿no? Hablamos de millones de soles, ¿no? Frente a una construcción, ¿no? Que se ve pues mucho más sólida y que tiene muchos más años de construcción. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué vemos estas realidades tan distintas, ¿no? Y luego se preguntan, ¿no? ¿Por qué nos indigna tanto? Pues bien, tenemos también el caso de los llamados elefantes blancos, ¿no? Aquellas construcciones que inician, pero que no tienen cuándo culminar, ¿no? Y es así que esta construcción se destinó para esta construcción 73 millones de soles, ¿no? Se inauguró en el 2018, pero resulta que llegada la pandemia, por ejemplo, no estaba terminado. Ya habían pasado 2 años y no estaba terminado. Entonces, se tiene que, de acuerdo al análisis pues realizado por todos los organismos intervinientes, entre ellos la Contraloría, indican pues que 16.000 millones de soles se encuentran paralizados, por ejemplo, con obras como estas, ¿no? Que es el Hospital Distrital de Pacasmayo, por ejemplo. Tal es así que en este hospital, ¿no? Que no estaba terminado aún, ya existían, por ejemplo, respiradores, ¿no? Y dichos respiradores, cuando surgió pues, el tema de la pandemia, tuvieron que ser derivados a Lima, cuando también bien pudieron servir para aminorar, ¿no? El problema de los contagios, ¿no? Hemos también de saber que el norte, en algún momento, en los picos de julio y agosto, pues sufrió un alza considerativa, ¿no? Considerable, en base a los contagios y mucha gente murió, ¿no? Falleció. Bien, dentro de estas 16.000 millones que se encuentran paralizados, de acuerdo a los estudios de estas organizaciones, ¿no? Tenemos que 31 proyectos fueron del sector salud. Entonces nos imaginamos de cuántas vidas se han podido pues salvar si estos proyectos no hubiesen sido paralizados. La paralización se debe por diversos motivos, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Muchos factores de ellos, de repente se declaran pues procesos nulos, procesos desiertos, pero eso también tiene que ver mucho desde el inicio, ¿no? Desde que uno elabora justamente esta fase de precompra o actuaciones preparatorias. De allí la importancia que justamente se sepa pues seleccionar también al proveedor, se haga un análisis pormenorizado de todos los requisitos, ¿no? Para que justamente las obras tengan pues esta continuidad, ¿no? Y no se recurra de repente a paralizaciones, a declararse nulo, desierto, porque en muchos casos hay que volver a retomar el proceso, en muchos otros hay que apelar a una continuidad de proceso, pero en todas hay un retraso, ¿no? Entonces, el proceso de contratación pública en este sentido es bastante importante y lo hemos visto sobre todo en medio de esta situación de pandemia, ¿no? Donde se ha requerido cada vez más, ¿no? Que las obras, pues, al menos en el sector salud, estén terminadas, ¿no? Porque tener el cascarón, ¿no? Y no el contenido, ¿no? No nos ayudaba en absolutamente nada, ¿no? Bien. La corrupción durante el estado de emergencia se ha dado en diversos ámbitos. Cuando pensábamos que de repente se apelaba más pues a la solidaridad, a la empatía, de repente a ayudar, ¿no? A las personas que más lo necesiten, no, se dio todo lo contrario. La Contraloría realizó pues un estudio y se determinó que durante los 100 primeros días del estado de emergencia la corrupción se elevó en un 700%, ¿no? Hablábamos en este sentido de compras sobrevaloradas, de canastas entregadas, por ejemplo, a población que no tenía la condición de pobreza o pobreza extrema. Recordemos que para la entrega de canastas, ¿no? Se consideró justamente esta población. Entonces, veíamos en las noticias cómo las canastas pues eran entregadas a los vecinos de los alcaldes, ¿no? A los amigos, a personas que tenían hasta un segundo piso de casa y no a estas personas que realmente reunían las condiciones. Incluso, ¿no? Mucha población que se encuentran en esta condición nunca recibió nada, ¿no? Entonces, he ahí, ¿no? Justamente la importancia
de lo que representa la corrupción para nuestro país, ¿no? Representa atraso, representa pues desnivel, que no hay un equilibrio, ¿no? En cuanto a las actividades pues que se realicen, ¿no? Bien, limita en todos los ámbitos el avance, ¿no? Que se pueda tener a nivel país también, ¿no? Bien, tenemos también como las mascarillas, ¿no? Claramente productos que antes no eran comercializados de forma masiva, pasaron pues de tener precios como 5 soles, por ejemplo, a cada mascarilla, a precios exorbitantes donde quintuplicaba, ¿no? El precio. Es así que lamentablemente la corrupción es uno pues, de los flagelos más duros que afronta el país, pero parte de ellos se dan justamente en las contrataciones públicas, ¿no? Bien, para esto es importante tener conocimiento de los índices de percepción sobre la corrupción en el 2020, ¿no? La fuente es de Capital Humano. Nos indican, ¿no? Que dentro de este índice de percepción, por ejemplo, Dinamarca es uno de los países donde se percibe menos el tema de la corrupción, es decir, no está invadido por corrupción o la percepción es muchísimo menor. Quiere decir que su población lo percibe como que está libre de corrupción o se da en menor porcentaje. Mientras que nosotros nos encontramos en un nivel bastante alto, ¿no? En términos pues de corrupción. Claramente hay un cambio entre el 2019 al 2020, ¿no? Donde nos acercamos cada vez más a los países pues que lamentablemente tienen tan enquistado, ¿no? Este ámbito de la corrupción. Los países más corruptos de América Latina, ¿no? Y nosotros figuramos, ¿no? Dentro de aquellos países como una corrupción, pues, elevada, ¿no? Estamos en este color plomo, por ejemplo, ¿no? Estamos en el número 36 en América Latina, ¿no? A nivel también mundial. Y Venezuela figura, por ejemplo, como uno de los países de América Latina más corruptos del mundo, ¿no? Es así que lamentablemente, ¿no? Casi en América Latina no tenemos pues, países donde no figure la corrupción, ¿no? El color azul indicaría pues que no hay corrupción, pero no hay ningún país que en América Latina así lo manifieste, ¿no? Entonces, lamentablemente el Perú se encuentra en uno de los más altos puntajes, ¿no? Justamente frente a esta situación. Tenemos acá también, ¿no? El puesto general, donde tenemos pues una percepción de corrupción elevada, ¿no? Y vemos la evolución que hemos tenido. Ahora, diremos, ¿y por qué es tan importante evidenciar el tema de la corrupción? Porque si sumamos, ¿no? Todos los millones que se pierden por este ámbito de corrupción, pues vamos a, sin duda alguna, ver pues cuánto se hubiese construido, qué obras hubiésemos hecho y cómo hubiésemos beneficiado a nuestro país. Es así que en el 2012, ¿no? Donde se inicia pues este estudio de índice de percepción sobre la corrupción, vemos que en algunos años tuvo ciertas caídas, pero que lamentablemente pues tiene, así como tiene sus caídas, también tiene las subidas, ¿no? En términos de corrupción. Existe un barómetro de la corrupción y se indica que 1 de cada 5 personas que tuvo contacto con diferentes pues, servicios públicos en el último año pagó soborno, ¿no? Entonces, este estudio se hace pues a nivel de América Latina, pero también del Caribe, ¿no? Donde se evidencia claramente que existe pues este tema de sobornos. Las razones por las que se paga un soborno, ¿no? Tenemos que les pidieron pagar, ¿no? Por conveniencia, no les pidieron, pero esperaban un pago extraoficial, no les pidieron, pero querían expresar un agradecimiento. Y es que existe, ¿no? Esta errada idea de que para conseguir algo hay que pagar y no lo vemos como un derecho, ¿no? Porque muchas de las cosas, ¿no? Y muchas de las obras y de lo que nos proporciona el gobierno también es parte de nuestros derechos. Entonces tenemos esa extraña concepción de que tenemos que pagar sobornos, coimas, para obtener lo que por derecho nos corresponde, ¿no?
Entonces, pese a la alta pues, percepción que tiene la ciudadanía sobre corrupción en el Perú, cabe mencionar que según el informe del Barómetro Global de la Corrupción del 2018, más del 50% de la ciudadanía señala que el gobierno está actuando bien. Hablamos en términos del 2018, ¿no? Es decir, percibe que existe proactividad de parte del gobierno, lo que es positivo, y genera un espacio propicio para pues, implementar acciones para promoción de la integridad, ¿no? Es así, ¿no?, que en el 2018 pues todavía no habían estos destapes de corrupción que finalmente acabaron, por ejemplo, en la vacancia, ¿no? La tasa de éxito de los procesos de contratación, entendidos como aquellos que finalmente son adjudicados, es de solo 2/3 de los montos totales convocados. El tercio restante es declarado nulo, lo que tiene un gran impacto en la eficiencia, pero también en la eficacia del actuar público. Según resultados del año 2018, se dejaron de adjudicar montos por más de 8.000 millones de soles, lo que claramente pues impacta de forma directa en los ciudadanos, quienes dejan de recibir de manera oportuna tanto los servicios como también los bienes públicos. El dejar, ¿no?, de lado el tema de las contrataciones, el declarar nulo, el tema de paralizar obras, sin duda alguna repercute, ¿no?, en el bienestar de la población, así también como en la finalidad. Cuando se procede con estas contrataciones públicas, no estamos beneficiando en sí a la entidad convocante, sino que va mucho más allá, ¿no? Y el fin es el beneficio de la población. Es así que muchos organismos, ¿no?, internacionales también recurren pues a estrategias que permitan gestionar los riesgos en la contratación pública. Y es que no solamente se trata, ¿no?, de aquellas personas que están pues directamente, ¿no?, situadas en este ámbito de contratación, sino que va mucho más allá, ¿no? Entonces, se requiere que todos los actores que participan de estos procesos claves para una buena gestión pública en realidad se involucren, ¿no? Bien, tenemos entonces que la corrupción a lo largo de la contratación pública ha significado un grave problema, un grave atraso, ¿no? El 4% de nuestro PBI es el promedio anual que perdemos en corrupción. 32.925 procesados por corrupción en el país. Lima y Ancash son las regiones con más funcionarios investigados, por ejemplo, en el 2016. Imagínense, 32.925 personas que están investigadas por estos hechos. Entonces, si más o menos hacemos un cálculo, ¿cuántos procesos se han visto pues claramente afectados, ¿no?, cuando se proceden con estas malas prácticas en las instituciones públicas? El Congreso de la República ha investigado más de 200 casos graves de corrupción en los últimos 40 años. Lamentablemente, esta es una práctica recurrente, ¿no? Vemos cómo gobierno tras gobierno, pues de alguna u otra manera, ¿no?, cae en estas prácticas y no hay cuándo acabar, ¿no? Tal es así que de cara pues a estas nuevas elecciones es el momento en que no sabemos aún por quién votar, ¿no? Este flagelo ha desplazado a la delincuencia como el principal problema que afecta al país, siendo el número uno, ¿no? La corrupción se posiciona como uno de los peores flagelos con consecuencias cada vez más nefastas, ¿no? Porque aparte de involucrar pues el dinero de todos los peruanos, claramente contribuye a que no haya un avance sostenido en términos de país. En el 2016 hemos perdido cerca de 12.500 millones, ¿no?, de soles, correspondiente al 10% del presupuesto público anual, ¿no?, lo que equivale, por ejemplo, a construir 72 hospitales o, ¿no?, generar 200.000 puestos de empleo, ¿no?, o construir 360 colegios y contratar 72.000 médicos. Entonces, muchas veces hemos escuchado, ¿no?, estos términos de que no hay dinero, no hay cómo pagar, se están atrasando los pagos, por ejemplo, ahorita lo vemos en el caso, pues, de los médicos, ¿no?, que muchos de ellos están haciendo huelga, o después de pasar los picos más altos de pandemia, están despidiendo a médicos que estaban en la contratación mediante la modalidad CAS, lo que claramente significa, pues, un absurdo, ¿no?,
así como también no se entiende, ¿no? El cómo despedir a personal, ¿no? Que es tan necesario para esta coyuntura. Pero si nosotros volteamos y vemos, ¿no? Todo lo que se pierde en corrupción, claramente apostaríamos por un país, pues, mucho más preparado, ¿no? Sobre todo en términos de salud, que es lo que tanto nos falta y es donde tantas carencias tenemos, ¿no? Entonces, a veces nos preguntamos, ¿no? Dicen que no hay dinero, pero miren todo lo que se lleva la corrupción, ¿no? Y estoy hablando del año 2016, probablemente 5 años después, ahorita la cifra sea bastante mayor, ¿no? Bien, de acuerdo justamente a la normativa, pues, ¿no? De las contrataciones, ¿no? Las contrataciones públicas en el Perú están normadas por la Ley 30.225, Ley de Contrataciones con el Estado, cuyo texto, pues, único ordenado se aprobó mediante Decreto Supremo 082/2019 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 344/2018, que están vigentes, pues, desde enero del 2019, ¿no? Con fines metodológicos, claramente, vamos a hacer, pues, una breve acotación sobre aquellas fases de contratación, ¿no? En la fase justamente de actuaciones preparatorias o de precompra, se encuentran comprendidas actividades relacionadas justamente a la formulación del requerimiento, a la indagación del mercado, a la certificación presupuestal que acreditan que la entidad cuenta con los recursos suficientes justamente para afrontar los compromisos económicos que sean pues derivados de las contrataciones que se van a realizar, las actividades que desarrollan las entidades públicas en esta fase claramente son las que visualizamos, ¿no? Entonces, como se observa, justamente las actividades de la fase inicial se inician con la formulación del requerimiento por el área usuaria y culmina pues con la aprobación de las bases por el titular de la entidad o por el funcionario en quien haya sido delegada esta función. Sin perjuicio de ello, un dato relevante a considerar es que a pesar de que habría un actor responsable identificado normativamente para cada actividad, a razón de la complejidad de las tareas a desarrollar en esta fase de contratación, en la práctica, el órgano encargado de las contrataciones, el OEC y el área usuaria, interactúan en la ejecución de las actividades prácticamente durante todo el proceso, con independencia de quién tenga a su cargo la actividad en ejecución, ¿no? Y es así que vemos cómo hay muchos actores involucrados dentro de cada fase, ¿no? Y en los distintos procesos que se generan, ¿no? En la parte de contratación pública. Justamente, por otro lado, la fase pues, de compra de un procedimiento clásico tiene ya los principales hitos, ¿no? Que siempre manejamos, ¿no? Y es así, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que el OCE, pues, es el órgano encargado de velar y promover justamente que las entidades realicen contrataciones eficientes bajo los parámetros de la ley y cuenta con atribuciones regulatorias en las materias bajo el ámbito de su competencia, por la vía de la emisión de directivas, documentos estandarizados y orientaciones, ¿no? Se identifica como el ente encargado de liderar la estrategia y cuya misión corresponde justamente a la supervisión de los procesos de contratación que realizan pues las entidades del Estado, a fin de que sean íntegros, eficientes y competitivos, y claramente esto se enmarca en beneficio de todos los ciudadanos, ¿no? Dentro de este trabajo, justamente, de toda la labor que realizan pues, los actores dentro de las fases de contratación, se han identificado, ¿no? 2 tipos de riesgo, lo cual nos lleva a visualizar riesgos externos, pero también riesgos internos, ¿no? Es así que los riesgos internos denotan para aquel servidor público uno de los más grandes problemas, ¿no? ¿Y cuáles son las fases expuestas justamente al riesgo en la parte de contratación pública, ¿no? Como tenemos allí, tenemos esta parte de precompra o actuaciones preparatorias, la compra, ¿no? Y la ejecución, pues, contractual.
Entonces, tenemos todas las funciones que se realizan justamente en estas fases, ¿no? Y vamos a pasar, por ejemplo, a la primera fase, ¿no? Donde pues se realiza la formulación del requerimiento, ¿no? Y como sabemos la realiza pues el área usuaria, la indagación de mercado, ¿no? El OEC, ¿no? Que tiene a cargo el OEC, la certificación presupuestal, el área de presupuesto, la aprobación del expediente, el titular de la entidad o delegado, la designación justamente del comité de selección, quien tiene a cargo el titular de la entidad o delegado, la elaboración de las bases, comité de selección, y la aprobación de las bases que lo tiene a cargo el titular de la entidad o delegado. Entonces, como vemos, solamente en esta fase hay varios actores, ¿no? Y es ahí donde justamente se genera aquel riesgo, ¿no? Frente al ámbito de las contrataciones. Es así que la fase más expuesta al riesgo es justamente la fase inicial, ¿no? Esta fase, pues se contienen en esta los elementos y documentos fundamentales del proceso de compra. Los problemas de esta fase irradian e impactan a la compra y a la ejecución del contrato. Es aquí justamente donde se han evidenciado la mayor cantidad de riesgos que se tiene frente a la contratación pública. La cantidad de actores intervinientes justamente solo en esta fase influye justamente para que las demás fases se vean claramente afectadas, ¿no? Bien, tenemos también de otro lado la fase de selección, ¿no? Y normalmente maneja pues los mismos hitos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? La convocatoria, el registro de participantes, la presentación pues de consultas y observaciones, la absolución de consultas y observaciones, la evaluación del expediente al OCE, la integración de bases, ¿no? La presentación de propuestas, la evaluación de las propuestas, el otorgamiento de la buena pro y el consentimiento de la buena pro, ¿no? Si bien es cierto de que de acuerdo a la normativa peruana vigente existen pues 7 procedimientos de selección, llámese licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, ¿no? La subasta inversa electrónica, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, la contratación directa y el método especial de selección denominado catálogo electrónico de acuerdo marco. En esta fase se ha relevado el procedimiento que resultaría ser el más complejo, que correspondería a una licitación o un concurso público, ¿no? Toda vez que el procedimiento, con más hitos, permite presentar de manera más ordenada y didáctica los riesgos que se identifican a partir de la información, pues, recopilada, ¿no? En relación a los intervinientes, normativamente se ha establecido que los procedimientos de selección sean pues conducidos por el órgano encargado de las contrataciones o por el comité pues de selección. No obstante, en la práctica, en forma similar a lo que ocurre en la primera fase de contratación, ambos actores interactúan de forma indistinta con independencia de sus responsabilidades formales. Sin embargo, vamos viendo que al igual que en la primera fase, también hay varios actores que interactúan, ¿no? Entonces, el riesgo, mientras más personas se involucren, ¿no? Dentro de estas fases, ¿no? Para abordar, pues, los procesos de contratación, el riesgo claramente va a ser superior, ¿no? A que en algún momento haya algún desvío, ¿no? O se incurra, pues, en actos de repente de corrupción, ¿no? Tenemos la fase de ejecución contractual, por ejemplo, ¿no? Y hablamos, ¿no? De la suscripción, pues, del contrato, y el ente encargado es el órgano encargado de las contrataciones o el área usuaria. La ejecución del contrato, también vemos la participación del órgano encargado de las contrataciones o también área usuaria. La supervisión del contrato, donde también tiene la participación el OEC o el área usuaria, la conformidad de la prestación, que nos habla pues del rol, ¿no? Que cumple el área usuaria justamente para dar conformidad, ¿no? Frente a la prestación efectuada, y el pago, ¿no? Donde interviene pues el OEC y el área de presupuesto, ¿no? Entonces, en esta fase, los actores intervinientes claramente son pues el OEC,
¿no? Y el área usuaria. Cabría señalar que en el caso de requerimientos referidos a obras o consultoría de obras, la formulación de la necesidad recae en las áreas de obras o de infraestructura, las cuales, para el caso del presente estudio, ¿no? Calificarían como área usuaria. Es así que la interrelación, esta dinámica, ¿no? Donde intervienen claramente varios actores, representa, ¿no? Si no se cuenta con las áreas especializadas o el personal pues idóneo, un gran riesgo, ¿no? En términos de contratación. ¿Cuáles son los sistemas de control que se manejan justamente dentro de este ámbito pues, de contratación pública? En Perú, el Sistema Nacional de Control está conformado por 3 entidades. Tenemos la Contraloría General de la República, que define pues, el marco legal y reglamentario relacionado justamente con el control interno y evalúa los mecanismos de control interno que implementan pues, las entidades, ¿no? Tenemos también los órganos de control institucional, o también llamado OSI, ¿no? Por su parte, realizan pues, auditorías previas de desempeño y financieras, enfocadas justamente en la transparencia, la eficacia, la eficiencia y el uso de los recursos públicos. En ese sentido, efectúan pues, seguimiento de los hallazgos de la Contraloría y lo reportan 2 veces al año. También tenemos las sociedades de auditoría independientes que efectúan auditorías bajo la supervisión de la Contraloría, por ejemplo. OCE, por su parte, tiene entre sus funciones principales, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley 30.225, las de supervisión de los procesos de contratación. Es así que acá tenemos pues un resumen, ¿no? de lo que realiza cada institución. Por ejemplo, la Contraloría, ¿cuál es el alcance? ¿No? Las auditorías del uso de los recursos públicos a todos los niveles de gobierno, ¿no? Es así que lo vimos, pues, vimos la labor de la Contraloría, justamente, por ejemplo, ¿no? Con la entrega de canastas. Y es que ellos realizan justamente estas auditorías para determinar, ¿no? Realmente si se está cumpliendo con el fin encomendado, ¿no? Recordemos que el dinero que se transfirió, ¿no? A las municipalidades fueron pues 200 millones de soles, ¿no? Supuestamente para darle a aquellas familias, ¿no? Que eran pues más vulnerables. Sin embargo, en los informes, por ejemplo, de Contraloría, se llegó a detectar que los precios eran sobrevalorados, ¿no? Incluso en algunos casos duplicaban, ¿no? El monto real, ¿no? Muchos otros puntos que también se evidenció en el informe de Contraloría es que muchas de las canastas se le dieron, por ejemplo, a los familiares de los alcaldes o de los regidores, ¿no? Se evidenció también, no solamente en canastas, sino en los bonos, ¿no? Que habían recibido pues, los bonos funcionarios públicos, ¿no? Cuando esto era destinado a personas que obviamente no se encontraban pues laborando, ¿no? Entonces, allí tenemos justamente el trabajo, ¿no? Que realiza la Contraloría. En cuanto al personal, ¿no? Habla de que más o menos maneja pues 2.500 aproximadamente tipos de control, las auditorías previas y a posteriori, financieras y de desempeño, y el enfoque está justamente en aquella ejecución de procesos de contratación. Tenemos también al OSI, ¿no? Que realiza auditorías de una entidad, ¿no? En promedio cuenta con 25 personal por OSI. Tipos de control, las auditorías también a posteriori, financieras y de desempeño, y el enfoque está en todos los pasos del ciclo de contratación. Y el OCE, como bien sabemos, que realiza pues la supervisión de los procedimientos de contratación a todos los niveles de gobierno, ¿no? Cuenta con 66 funcionarios de la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE, ¿no? Esta data hasta 2016. La supervisión tiene a cargo, ¿no? La supervisión y control solamente, sin auditorías, ¿no? Y los procedimientos, pues, se enmarcan dentro del enfoque de procedimientos de selección, ¿no? Entonces, vemos que sin duda alguna hay organizaciones, hay organismos, ¿no? Que se encargan de aquel control. Sin embargo, queda corto, ¿no? Queda corto todo este ámbito de control, aún sabiendo, ¿no? De que las entidades obviamente públicas se dan en todo el país, ¿no?
y que la cantidad de contrataciones es bastante significativa, ¿no? Control de riesgos de la contratación pública. Los riesgos, entendidos como la falta de certidumbre en el cumplimiento de los objetivos, alejan a las instituciones de su cumplimiento. Y en el caso de las entidades estatales, de la finalidad pública que están llamadas a cumplir. Por ello, y dado que tratándose de organismos públicos, estos no pueden trasladar los riesgos a terceros, ni tampoco pueden dejar de ejecutar las funciones que las exponen a riesgos. Solo queda hacerse cargo de ellos, identificarlos, así como también gestionarlos. Es así que hoy cobra mayor relevancia el hecho de establecer estrategias, ¿no?, para aminorar estos riesgos frente a la contratación, ¿no? Entonces, la estrategia para gestionar pues, los riesgos de la contratación no es solo una responsabilidad de uno o más entes públicos, ni siquiera de estos en su conjunto, pues la acción individual o particular no es suficiente para controlarlos y prevenir sus efectos negativos, ¿no?, que claramente, atendiendo a los altos volúmenes de recursos públicos involucrados, impactan de manera bastante negativa en toda la gestión pública, así como también en la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno pues, local. Sin embargo, ¿no?, sabemos, ¿no?, que muchos de estos riesgos justamente parten del proceder de aquellos servidores públicos, pero no son los únicos involucrados, ¿no? En base a establecer estrategias de gestión de riesgos, debemos de considerar, ¿no?, que hay muchos actores que van mucho más allá de las entidades públicas. Está también, ¿no?, el rol que cumple la sociedad civil, ¿no?, que está permanentemente vigilante, los compradores, ¿no?, que son pieza clave justamente para poder ejecutar varias compras, obviamente, y realizar muchas compras públicas, ¿no? Está también el OCE como organismo pues, supervisor, está el Sistema Nacional de Control, ¿no?, que también es importante, y los proveedores, ¿no? Entonces, en base a todos estos actores, claramente es que se da, ¿no?, se da o no se da una buena contratación o un buen proceso de compra pública. Es importante en este punto determinar, ¿no?, que si bien es cierto, pueden haber pues servidores públicos de repente que quieran desviarse, ¿no?, del buen actuar, pero si no existieran de repente proveedores dispuestos a, ¿no?, pagar de repente coimas u ofrecer, ¿no?, retribuciones que no corresponden, entonces tampoco se daría. Si no estuviera la ciudadanía pues vigilante, al pendiente de qué se hace con el dinero, tampoco nos enteraríamos, ¿no? Si no existiera el OCE, ¿no?, que es uno de los organismos que sin duda alguna ejecutan pues una función bastante importante, ¿no?, tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo estaríamos alertas? ¿Cómo estaríamos atentos, ¿no? Entonces, las funciones del OCE en materia de supervisión justamente son de mucha importancia, ¿no?, a nivel de contrataciones o de compras públicas, ¿no? Y es que ellos pues efectúan estas acciones de supervisión de oficio, de manera aleatoria, selectiva, ¿no?, que claramente pues han evidenciado en muchas ocasiones los problemas, ¿no?, de contratación, ¿no? A veces compras que no se ajustan, incluso que ni siquiera habían necesidad de realizar y se hicieron, ¿no? Claramente es importante precisar, ¿no?, que el rol de todos estos actores contribuyen a aminorar justamente esta gestión de riesgos, ¿no? El objetivo, ¿no?, de esta estrategia que marca a hacer una supervisión permanente, así como también proponer estrategias para controlar los riesgos, el objetivo de ello es efectuar contrataciones que resuelvan de una manera eficiente y oportuna las necesidades públicas de las instituciones y que facilite el manejo de los riesgos, ¿no?, que se presentan en el proceso de contratación pública, que alejan tanto a OCE como a los organismos públicos de cumplir con sus objetivos.
Y se trata básicamente pues de eliminar y prevenir incluso los riesgos que afectan la integridad en las compras públicas, controlar o mitigar aquellos referidos a la eficiencia y a la competencia. Entonces, cuando hablamos de que se establezcan estrategias sobre los riesgos de la contratación, hablamos, ¿por qué no?, también de prevenir, ¿no? Que esto se dé, ¿no? Que una mala contratación se efectúe, ¿no? Entonces, es importante que justamente las estrategias de gestión para el control y la mitigación de riesgos en contratación pública claramente contribuya, ¿no? Contribuya a que éstas se enmarquen, ¿no?, en el beneficio de la población. Es así que OCE y esta institución internacional, USAID, ¿no?, vienen realizando trabajos conjuntos, ¿no?, sobre una matriz de riesgos y medidas de mitigación en contratación pública. Es así que en un estudio que ellos han realizado, identificaron 81 riesgos que afectan la eficiencia, la competencia e integridad durante el ciclo de contratación y 20 riesgos transversales a todo el proceso de la contratación. Es así que evidencian puntos importantes. La supervisión al interior de la propiedad de la entidad. Es un punto muy importante, ¿no?, que contemos con el personal adecuado. Por tanto, las supervisiones no solamente se deben de dar ya en la ejecución de alguna obra o ya al momento de alguna compra, sino que se mantenga dentro de los actores que realizan todo este tipo de procesos, ¿no? Si yo tengo controlado, si realizo una gestión dentro de la entidad propia, ¿no?, de una supervisión, me va a permitir justamente evitar estos desvíos. Otro punto importante es prevenir conflictos de intereses. Hemos visto, ¿no?, en varias oportunidades cómo lamentablemente los conflictos de intereses existen, ¿no? Por más que se han dado, existen pues los impedimentos para contratar, de alguna u otra manera esto salta, ¿no? El amigo, el tío, el familiar, el compadre, todo esto pasa, ¿no? Organizar el flujo del proceso de contratación es importante, ¿no? Tener las pautas, tener las cosas ordenadas, que claramente nos proporcionen una visión más transparente y más clara, ¿no?, de la contratación. La capacitación en materia técnica, ¿no? Hoy en día incluso se habla de que los integrantes, por ejemplo, de los comités o los integrantes de estos organismos, ¿no?, que claramente intervienen de forma directa en estas fases de contratación, deberían de marcarse con la ayuda, por ejemplo, ¿no?, es lo que se está proponiendo, de acuerdo a ese estudio, con la ayuda de los colegios profesionales, de modo tal que se reduzca el riesgo, ¿no?, en la contratación pública, ¿no? De esta manera se busca pues diversificar, ¿no?, el tema de los profesionales que se ven inmersos en estos procesos y con esto se reduce pues esta especie de compañerismo o la posibilidad de que en un futuro, ¿no?, hayan personas o hayan servidores públicos que se alíen, ¿no?, en estos procesos y que luego se formen pues a veces esta especie de bandas, ¿no?, dentro de las instituciones públicas que han venido delinquiendo, ¿no? Herramientas tecnológicas para identificación temprana de alertas. Sin duda, ¿no?, uno de los puntos claves es justamente las herramientas tecnológicas. Vemos cómo se hace hoy en día, pues, toda la fase de contratación, vemos desde que se coloca, ¿no?, se cuelga, ¿no?, el requerimiento, el resumen ejecutivo, y vemos en realidad todo el cronograma que requiere la contratación, lo que claramente, ¿no?, nos brinda información que antes pues no se tenía, ¿no? Antes los procesos eran bastante cerrados, ¿no? Solamente los conocían los postores o solamente los conocían el personal que estaba interviniendo de manera directa. Sin embargo, hoy la ciudadanía, ¿no?, puede ingresar a la página pues del SEACE y ver claramente cómo va, por ejemplo, un proceso, ¿no? ¿Cuál es el avance? ¿No? ¿Cómo es que ha ido pues evolucionando? Si ha habido pues bases integradas, si ha habido consultas, si ha habido preguntas, etcétera, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, dentro de la propuesta que mencionaron, ¿no? Estos organismos que vienen haciendo pues estudios, que hay, por ejemplo, y les pongo de repente uno de los riesgos más saltantes, ¿no? Como es la determinación intencional de precios sobrevalorados en las indagaciones del mercado. ¿Cuál es la descripción del riesgo, ¿no? Casos en los que la sobrevaloración de precios es intencional por parte del servidor u órgano que realiza la indagación. Y es así que esto lo hemos visto, como ya les mencioné, en el tema, por ejemplo, de las canastas, ¿no? Entonces, viendo esta posición es que se determina acá el riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquella medida de mitigación propuesta por estas organizaciones que vienen haciendo pues estudios de manera tal que se erradique, ¿no? Estas malas prácticas inmersas en este ámbito de corrupción? Sería pues promover el monitoreo automatizado, ¿no? Asimismo elaborar y aprobar un código de conducta con pautas de comportamiento que sean pues claras para los funcionarios y servidores que intervienen en cada una de las fases y actividades del proceso de contratación. En ese sentido, se requiere pues, un trabajo coordinado, ¿no? Con el oficial de integridad en las entidades y promover la vigilancia ciudadana. Sin duda alguna, mucho tiene que ver, ¿no? Mucho ha tenido que ver, tiene que ver y probablemente siga teniendo que ver el hecho de que la ciudadanía hoy está cada vez más atenta, más alerta, ¿no? Más al pendiente. Entonces, cuando se elabora este tema de los precios sobrevalorados, por ejemplo, en el tema de las canastas, muchas fuentes periodísticas, incluso, ¿no? Los mismos ciudadanos evidenciaron en base a cuadros comparativos, por ejemplo, la diferencia de precios, ¿no? Que, pues, podríamos decir, ¿no? Sí, pero de repente son 50 céntimos, de repente en una lata de atún, ¿no? Sí, pero no es una lata de atún. Son miles de latas de atunes. Entonces, si sacamos esa pequeña diferencia de una sola lata de atún multiplicado por 200.000 beneficiarios de repente de las canastas, el costo o los montos son bastante elevados, que incluso puede contribuir para darle o para tener un mayor alcance a más familias, ¿no? Entonces, uno de los puntos que son muy evidenciados en este tipo de estudios justamente es sobre esta valoración de precios, sobrevaloración de precios, ¿no? Entonces establecen pues acciones de mitigación y que haya pues un responsable involucrado, ¿no? Tenemos por ejemplo un supervisor, el comprador, el supervisor encargado de la política de compra y el supervisor pues comprador, ¿no? Bien. Otro riesgo, ¿no? Y este es un ejemplo, un extracto de un estudio realizado entre OCE y USAID, ¿no? Que evidencia justamente este tipo de riesgos, ¿no? Recordemos que son muchos más en realidad. Existencia de conflicto de intereses. Lo vemos siempre, lo vemos como una constante, ¿no? Las autoridades o los servidores públicos a veces tratan de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Y es así como se da esta figura, ¿no? Descripción de riesgo. Conflicto de intereses que podría presentarse en los servidores intervinientes que toman pues decisiones dentro del proceso de compra. Y es ahí lo grave, ¿no? Porque si una persona cuenta con información privilegiada dentro de un proceso de contratación, selección, un proceso de compra, puedo darle aquella ventaja al amigo, al primo, a la familia y finalmente dejar de lado los principios que rigen la contratación, ¿no? ¿Cuál sería una medida de mitigación frente a este riesgo, por ejemplo, ¿no? ¿O qué es lo que se propone? Capacitar justamente a los funcionarios públicos en relación a los aspectos considerados como conflictos de intereses en materia de compra pública. Normar en forma clara los aspectos relacionados justamente a la conducta adecuada de los funcionarios y servidores públicos que intervienen en el proceso de compra, así como hacer uso de instrumentos ya existentes en relación a temas de integridad. Trabajo coordinado, ¿no?, con el oficial de integridad en las entidades. Es así que las acciones de mitigación frente a este riesgo se nombran, pero también se nombran las personas responsables. Y como vemos, no se habla ni de una ni de dos. Probablemente hayan más actores involucrados dentro de una sola fase de los procesos de contratación.
Sin duda alguna, ¿no? Los controles tienen que darse de forma bastante constante, ¿no? En realidad es importante, ¿no? Decir que no existe pues un correlato en la implementación de los controles, según lo sostiene la Contraloría, por lo que cabría diseñar herramientas que vinculen los componentes del control interno con el proceso de contratación pública, ¿no? Con una lista de verificación para su uso en las adjudicaciones y un listado de riesgos vinculados, por ejemplo, a las etapas del ciclo de contratación pública, y que incluya errores, ¿no? Financieros, de fraude o corrupción, ¿no? Otro punto que también se evidenció dentro de este ámbito que también involucra los riesgos de contratación es que frecuentemente se vayan haciendo cambios sobre la normativa. Sin embargo, estos cambios también tenemos que saber, ¿no? Que en algunas ocasiones son básicamente importantes, ¿no? Porque sin duda alguna la coyuntura cambia, ¿no? En medio de esta situación, por ejemplo, de emergencia sanitaria, ¿no? Donde las compras tuvieron que ser netamente, orientarse netamente al ámbito de contrataciones directas, ¿no? Es así que se emitieron varios decretos supremos, varios decretos de urgencia, ¿no? Que permitieron hacer estas contrataciones directas. Sin embargo, muchos funcionarios públicos se aprovecharon también de esta situación, ¿no? Las contrataciones directas justamente iban para controlar, ¿no? Amenorar, ¿no? O dar la facilidad de poder obtener aquel servicio, aquel producto que claramente cubra la necesidad inmediata y real de la población. Sin embargo, como ya les manifestaba, se ha evidenciado que la corrupción subió de manera exponencial, ¿no? Frente a esta situación. Es así, pues, que la sociedad civil justamente juega un rol bastante fundamental, ¿no? Si se involucra efectuando también auditorías ciudadanas y contribuye desde su posición a mejorar la calidad de las compras y de las políticas públicas, ¿no? Entonces, se ha evidenciado que eh, los mejores controles se da a nivel de ciudadanía, ¿no? Los funcionarios son el primer nivel de aseguramiento y se requiere para ello de servidores que estén pues involucrados, comprometidos, capacitados en los procedimientos de contratación, independientemente del área en el que se desempeñe, con un rol activo de control si es que participan en alguna de las fases o actividades del procedimiento de contratación, desde la programación y planificación de las compras, la fase de precompra, compras y hasta la ejecución contractual, ¿no? Los códigos de conducta es una de las medidas de mitigación, pues que son propuestas, ¿no? Y no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Hoy se habla de contrataciones públicas, ¿no? Que manejen y mantengan justamente esos parámetros desde el ámbito internacional. Es así que se habla de trabajo coordinado de diversas instituciones, ¿no? Que claramente cumplen un rol vigilante, ¿no? Frente a las labores que se realizan, pues, en cada uno de los países. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.